Historias y talentos. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, esta noche nos encontramos con Pastor Alape. Te doy las gracias por darnos el espacio y el momento para compartir contigo la historia el día de hoy. Entonces te damos la bienvenida a Historias y Talentos. Gracias por la invitación a este programa que, por todo lo que me has contado, promueve historias para construir vida, para poder construir sociedad, y entonces esto es importante, sobre todo en este municipio. Así es, muchas gracias. Bueno, y como generalmente nosotros iniciamos contando un poquito de las personas, hacemos un retroceso donde queremos como conocerlos desde su infancia y desde su niño interior. Entonces, inicialmente, ¿qué nos podrías contar un poquito sobre qué recuerdas de tu infancia? ¿Cómo fue tu infancia? Bueno, mi infancia fue para mí una infancia tranquila, muy bonita. Fui un joven campesino. Yo nací aquí en Puerto Berrío y me crié en una finca que teníamos en la vereda Vuelta Acuña, aguas abajo por el río, sobre el municipio de Cimitarra. Teníamos una ciénega, la ciénega de Río Viejo, y teníamos un caño, y pues era un disfrute total de la vida del campo, la disfrutaba. Tal vez con situaciones digamos, de alegría siempre era poder compartir con los otros muchachos, montar a caballo, nadar, pescar. Esa era la vida. Pues nuestros juegos eran muy con cosas ahí del campo, entonces... Y con todo a la mano. Sí, con todo a la mano, pues uno jugaba con terneros, jugaba con perros, jugaba con gatos, bueno, a veces hasta con culebras jugaba uno, porque las cazadoras, pues ya uno las identificaba. Entonces también los otros muchachos le cogían la cazadora y te la ponían en el cuello, entonces pues todo eso generaba juegos pues de campesinos. Sí, bueno, ¿tus padres se dedicaban al campo ambos, o con quién vivías en ese tiempo? Mi padre muere cuando yo tenía 1 año de vida, y crecimos al lado de mi madre. Mi madre fue nuestra madre y nuestro padre. En ese mismo sentido, mi apellido es Lascarro, el de mi madre. No. Fue una mujer negra, de sus orígenes ahí en la región y Puerto Murillo. Mi bisabuelo tal vez fue fundador de Puerto Murillo, de los primeros que subieron a fundar Puerto Murillo en el siglo antepasado. Entonces, pues crecí, entre otras cosas, en una familia muy extensa, con negros. Los negros nos identificamos muy lejos. Somos primos en la distancia, y siempre hay solidaridad, siempre hay amor, hay encuentro fraterno. Entonces, pues crecí en eso. Es decir, vivíamos muchos primos en la región. Era familia desde la vereda de Río Nuevo, Vuelta Acuña, Puerto Murillo, Los Morros. Entonces ahí había familia. Ya cuando nos sacaron a estudiar, volvíamos en vacaciones, y pues era de farra, de fiesta y de fútbol y de todo en esas veredas entre primos y amigos. Ah, ok, qué bien, qué bonito. Entonces, en general fue pues muy tranquilo lo que recuerdas del proceso pues de tu infancia. ¿Tú siempre te quedaste establecido en Puerto Berrío, o tuviste algún proyecto, alguna circunstancia que te haya hecho ir del municipio a hacer tu vida? Sí, a ver, yo estuve estudiando acá, hasta primero bachillerato, y ya me trasladaron a estudiar al Tolima, al norte del Tolima, Honda. Pero venía permanentemente aquí a Berrío, pues aquí estaban todos los amigos, y pues ya vine entro a procesos de lucha revolucionaria como integrante de organizaciones de izquierda, y se viene un proceso de persecución contra los militantes de estas organizaciones y de asesinatos, que nos obligó a muchos a tomar el camino de la insurgencia armada. Entonces, en 1979 estaba cumpliendo 20 años cuando salgo para las FARC.
aquí en el Entonces Magdalena. uno de tus principales motivos fue el tiempo de guerra que estaban viviendo en el territorio. Es decir, había una situación aquí de persecución y asesinatos. Pues si se mira esa historia del año 78 al año tal vez 85, fue de crímenes seguidos de líderes de izquierda y de sectores democráticos, porque pues aquí asesinaron a Darío Arango, que lo asesina el ejército en el batallón Bombona, torturado, a Jaime Nevado, que era un concejal, fue líder estudiantil, profe ya, concejal, fue un gran futbolista, arquero de la selección Berrío, lo asesinan aquí en el parque de hoy donde está la maquinita que es la Olaya. El asesino se entra ahí al batallón. De igual manera, Otilia Serna era una señora campesina, concejal, también la asesinan aquí, pero también asesinan a Fernando Vélez, que era un liberal, no era pues de la izquierda, no era un liberal, un hombre. Pues esa persecución, esos asesinatos, hizo que muchos jóvenes de Puerto Berrío nos fuimos a la insurgencia. Regresamos pocos de entre los que de ese periodo que quedé vivo, el que sobrevivió soy yo. Los otros muchachos murieron en el conflicto. Y cuando tú dices fuimos, fue donde estuvieron pues inicialmente cuando tú ingresaste. No, nosotros pues ingresamos a las FARC, y las FARC aquí en el Magdalena Medio operaban en Santander, operaban en Boyacá, operábamos en Antioquia, en el sur de Bolívar, ¿sí? En ese era el entorno a partir de las estructuras que existían, unos del 11 Frente, otros que el 23 Frente, otros que el 12 Frente, yo era aquí el 4 Frente, otros después 24 Frente. Bueno, esa era la estructura de FARC en esas, diríamos, en el desarrollo del conflicto. Listo. ¿Y tu proceso cuando estuviste en este grupo, cuánto duró? ¿Cuánto estuviste ahí? Yo duré en la organización 37 años, en filas guerrilleras, 37 años, hasta que firmamos el acuerdo de paz. Pues fui de la dirección de la organización al final, fui el comandante de lo que se denominó el bloque Magdalena Medio, que era la estructura que operaba aquí en el Magdalena Medio, en los departamentos de Boyacá, Occidente Boyacá, Santanderes, sur de Bolívar y nordeste antioqueño. Listo. Y cuando, o sea, tú estuviste ahí 37 años, ¿cierto? 37. 37 años. ¿Tienes algún momento que hayas vivido que hasta hoy haya marcado pues tu historia de vida, algo que te haya parecido muy dramático, muy fuerte, que te haya pasado durante ese periodo en que estuviste con ellos? No, la guerra está cargada de hechos de mucho dolor. Uno llega a un momento en que tanto ver los muertos, sobre todo los que están al lado con los que uno identifica, porque uno del adversario nunca le ve el rostro. Uno ve como el uniforme, el color del uniforme y el arma con que viene. Uno no ve al ser humano, uno ve al enemigo. El enemigo se tipifica fundamentalmente en su estructura de armas y su disciplina, podríamos decir. Pero los compañeros que están al lado de uno, pues cuando caen duele mucho, porque se establecen unas relaciones muy fuertes de amistad y solidaridad, de amor, de cariño, porque son pues con quienes están compartiendo los miedos, las angustias, las esperanzas, que construye sueños. Entonces es bastante doloroso. ¿Tienes algún combate o algo que te haya pasado que tú digas, este fue como el que más marcó mi trayecto no, yo creo, en mi entorno, con mi grupo? No, hay hechos muy contundentes en los que entra uno a reflexionar profundamente. Para mí hay dos hechos fuertes que tal vez eso me dieron muchos elementos de análisis y de compromiso en la búsqueda de la paz, que fue Bojayá, que fue un hecho muy grave, donde la organización en combate con el paramilitarismo entran a
la cabecera municipal en el Chocó y siguen el combate, y la organización desarrolla una acción táctica que genera la muerte de más de 70 personas, o sea, una masacre. Cuando yo escuché esa noticia no pensé que éramos nosotros. Cuando ya en ese momento la dirección central de la organización reconoce el hecho, yo quedé sorprendido y empecé pues una reflexión, dado de que habíamos ido a tomar un fusil para la defensa de los pobres, para la defensa de la gente, y resulta nuestras armas es agrediendo a la gente por la que luchábamos. Entonces eso me impactó mucho. Y el otro hecho es el secuestro del gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, y de su consejero de paz, el doctor Echeverri, Gilberto Echeverri. Esos dos hechos porque eran hombres que estaban planteando la salida política al conflicto, la paz en el marco de la no violencia. Nosotros estábamos de igual manera planteando salida política, y en ese momento había un debate sobre el canje de prisioneros para que presionar al Estado a que soltaran los guerrilleros que estaban presos. Y de igual manera pues se tenía un número muy grande de militares y de políticos. La organización secuestra a estos dos promotores de paz, y ese fue el otro golpe, es decir, no era una contradicción de la organización, de la ideología que tú tenías en un momento. Sí, de lo que nos cobijaba como organización, como visión de la organización. Lo de Gilberto Echeverri, pues yo tenía siempre la familia Echeverri Mejía como una familia muy demócrata, liberales aquí en el departamento. Yo empecé haciendo política aquí en Puerto Berrío, cuando la Unión Nacional de Oposición 1, por allá en 1973, de elecciones tal vez del 74, y Hernando Echeverri Correa, hermano de Gilberto, era el candidato a la presidencia. Entonces siempre pues fue mi primera acción en la política electoral, y pues aquí estuvimos buscando votos, haciendo campaña. Tenía ese referente pues del primer candidato, sí, al que yo salí a hacer política, y después secuestramos a su hermano que estaba haciendo gestiones de paz. Entonces esos son dos momentos muy duros, marcado. Sí, que me pusieron a reflexionar, y en el momento de la construcción del acuerdo de paz en la mesa de negociaciones, cuando las cosas se ponían complejas, pues parte de la inspiración era esos dos momentos, Bojayá y esto no se puede repetir. Si seguimos el conflicto, se van a repetir más hechos de estos, y nuestra proyección política transformadora de fortalecer la democracia y de profundizar la democracia se va a derrumbar, porque esta guerra tan prolongada lo que hace es descomponernos, es decir, la situación se va volviendo cada día más difícil y se degrada. Entonces esos son, como diríamos, hechos así contundentes. Los otros son pues los casos normales, que la muerte estuvo cerca, que la bala pasó cerquita, que la bomba cayó en otro lado, que bueno, esas Pero cosas. nunca llegaste a resultar herido o te llegó a pasar algo grave a ti específicamente. No, nunca me rozaron un proyectil. ¿Tú tenías hermanos? Sí, nosotros fuimos 10 hermanos, 12 con mi mamá, 12 hermanos. De niños murieron 2, quedamos 10, crecimos 10, y 2 hermanos por fuera, que nos dio mi papá por fuera, con mujeres distintas, una hermana y un hermano. La hermana ya murió, el hermano sí está vivo y es pues parte de nuestro entorno familiar, o sea, es reconocido. Mis hermanos fueron reconocidos por mi mamá desde muy joven, o sea, nunca, y siempre nos enseñó que eran nuestros hermanos. Pues por eso la visión de la cultura negra es mucho más abierta
que las otras culturas. Entonces siempre se reconoció que eran nuestros hermanos, y de esos me mataron una hermana aquí cuando, ahí en Vuelta Cuña, una hermana, una sobrina que iba a cumplir 15 años, la mató el paramilitarismo en esa época, y el batallón aquí en ese momento, el Bombonaga, cuando eso estaba al mando de la brigada el general Faruk Yanine Díaz. Pero ¿ese acontecimiento fue por algo que sucedió en ese momento o crees que fue por...? No, sencillamente que había una situación de persecución a campesinos y llegaron, y Vuelta Cuña se volvió una zona como un objetivo de estos grupos paramilitares, y pues y todo lo quedó ahí, lo que quedó después de todo, lo que ocurrió en muchas partes, aquí en Cimitarra, en Puerto de Río, que fue el desplazamiento. O sea, esa guerra terminó que los campesinos vendieran por cualquier cosa y se fueron. Ahí en esa masacre, fue una masacre, cayó mi hermana, cayó mi sobrina, que no hemos encontrado su cuerpo, y un primo, otro hermano que fue guerrillero murió, otro hermano que fue capturado por mí, lo capturaron diciendo que era yo, que era Félix Antonio Muñoz, por eso en muchas partes dicen que mi nombre es Félix Antonio Muñoz. ¿Pero por qué? ¿Se parecía mucho a ti o qué? Pues todos tenemos teníamos un parecido, pero él me llevaba como unos 8 años más, 8 o 10 años, ¿sí? Pero como necesitaban mostrar resultados, entonces, y no estaba, a él lo capturan en el Bichada, él estaba trabajando por allá, era transportador del río, y lo capturan en 2 ocasiones. Ese murió también, todo eso le generó una situación de descompensación, y tenía un cáncer, bueno, y eso pues es lo que se dice que lo mató, porque quedó no pude hablar después, nunca pude hablar con él. Nunca. ¿Y entonces, tú no tuviste comunicación con tu familia sí, en todo ese tiempo? Pero pues una comunicación muy esporádica, muy de vez en cuando había las posibilidades, porque uno lo primero que hace es proteger la familia, o sea, no exponerla, dado que eso pone en riesgo a la familia. ¿Y alguno de tus hermanos también llegó a ser parte contigo? Sí, uno que mataron después, fue guerrillero, y después parte de la familia también. Los sobrinos, 2 sobrinos, hijos de mi hermana, que uno que quedó de 7 años y la otra quedó como de 13 años, se incorporaron a la organización después de los 15 años. Ok. ¿Y qué pasó con ellos? Pues, no, ellos ya están. Ellos ¿Contigo? Sí, ellos son firmantes del acuerdo de paz. Okay. Una es líder en el META del todo el proceso de reincorporación, promotora de paz, y el otro trabaja como seguridad en la UNP, en todos estos procesos de seguridad. Bueno, y cuando tú decidiste como decir, bueno, ya no más, voy a ser parte pues de este acuerdo que estamos haciendo de paz, ¿tú ibas realmente decidido y motivado por la decisión que estabas tomando, o crees que fue por alguien que te dijo, no, vamos, que nos va a ir bien, o confiemos en este proceso, o tú ya ibas con toda la confianza de que iba a salir bien? No, la organización desde sus orígenes en 1964 en Marquetalia planteó siempre la salida pacífica al conflicto, pero había unas condiciones políticas en el país que era lanzar el país a la guerra, y por eso pues se inicia esa operación. Nosotros como organización en 1980, en el gobierno finalizando el gobierno de Turbay Ayala, se nombra una comisión de paz. La organización manda una delegación a buscar esa salida política. No fue posible porque se planteaba la rendición, pues la organización no estaba en condiciones de rendirse, sino de poder generar un acuerdo de paz que permitiera empezar a atacar las causas que originan la violencia. Después, con Belisario Betancur en 1984 firmamos un acuerdo de paz, el acuerdo de paz de la Uribe. Salimos a hacer política, y
mandamos, como diría, la primera avanzada, que fue la Unión Patriótica, partido que después aniquilaron. Seguimos en el conflicto, después entramos en diálogo con el presidente Gaviria, mantuvimos un proceso de diálogo durante ese acuerdo de paz. Se fue extendiendo hasta el gobierno de Barco. Después del gobierno de Barco viene el gobierno de Gaviria, y el día de la elección para la constituyente se bombardea a la dirección central, al secretariado, en la Uribe Meta. Entonces ahí se rompe ese proceso, ahí se suspendió ese acuerdo, lo violaron. Sin embargo, buscamos diálogo con Gaviria y nos fuimos como coordinadora guerrillera Simón Bolívar. En esa época eran varias fuerzas, el ELN, el EPL y nosotros. Nos fuimos a dialogar en Caracas y después en Tlaxcala. No fue posible por unas acciones que cometió en ese momento el EPL, secuestro, como más o menos parecido ahora a lo del ELN con el papá de Lucho, y se rompieron esas conversaciones. De ahí nos fuimos hasta Pastrana. Con Pastrana empezamos los diálogos del Caguán, que aspirábamos a poder lograr un acuerdo de paz. No fue posible, vino el gobierno de Uribe, entablamos diálogos con el gobierno de Uribe en el marco del intercambio humanitario para generar pues las condiciones para avanzar hacia el diálogo. No fue posible tampoco. Llegamos al de Santos y, es decir, traemos una tradición. Es una visión política que traía la organización de trabajar el acuerdo. Entonces, cuando llegamos, pues nosotros, la última dirección central de la organización, veníamos de todos esos procesos y pues con un largo periodo en la acción guerrillera, y nos dimos pues como a buscar poder concretar ese acuerdo a partir de también unas condiciones geopolíticas de la región. Había una coyuntura mucho más favorable a la paz, a gobiernos amigos de la paz en el continente. Estaba Ecuador, estaba Bolivia, estaba Argentina, estaba Brasil, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Salvador. Entonces todos esos países pues ayudaron a generar esas condiciones, y Obama, que estaba en Estados Unidos, también pues ayudaron a generar. Siempre teníamos un delegado del gobierno norteamericano en la mesa de conversaciones. ¿Y quién los representaba en ese momento ustedes? Nosotros éramos una delegación grande, nosotros éramos como 42 delegados, pero en eso pues estábamos unos delegados plenipotenciarios. Estaba Iván Márquez, que después salió, estaba Pablo Catatumbo, Iván Márquez al regreso, estaba Pablo Catatumbo, bueno, casi la mayoría del secretariado. Al final de las conversaciones estuvimos negociando el acuerdo. Listo, y cuando nosotros, cuando tú me dices que salimos, que tuvimos una salida pacífica, uno se lo imagina de una manera y que uno dice, bueno, ¿y cómo sale un grupo armado a la comunidad, pues al país como tal? ¿Cómo es esa salida y ese proceso para ustedes ya poder salir socialmente pues a dialogar? Pues la dinámica guerrillera siempre se tiene una relación con la comunidad. Siempre se está trabajando con las comunidades en todos los procesos, fortaleciendo su capacidad organizativa, de presión al Estado para mejorar sus condiciones de vida. El diálogo nuestro, los diálogos de paz de La Habana, que es lo que resulta el acuerdo final de paz, pues mantenía una interlocución con la sociedad, por ejemplo con las víctimas. Y cuando estábamos trabajando el quinto punto, que era todo lo que fue el tema de víctimas, pues empezamos a escuchar a las víctimas, y a relacionarnos. De ahí surge lo que llamamos el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, que lo constituyen tres pilares, que es la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y la Jurisdicción Especial para la Paz. Esos son los tres pilares que se establecen para poder generar justicia, teniendo como centro a las víctimas. Toda guerra lo que deja es víctima. Eso es lo que queda en el quinto punto del acuerdo. El acuerdo son 5 puntos de implementación y un punto que es el sexto punto, 5 puntos de acciones que debe desarrollar
el Estado. Y un punto que es la implementación, son 6 puntos en el acuerdo. Primero es reforma rural integral. El segundo punto es la participación política en la sociedad colombiana. El tercer punto tiene que ver con todo el proceso del tránsito de hombres y mujeres de la guerra a la institucionalidad. El cuarto punto es todo el fenómeno de las drogas, cómo se desmonta el fenómeno de las drogas. El quinto punto es víctimas y el sexto punto es todo lo que tiene que ver con las acciones de implementar ese acuerdo. Entonces, pues siempre mantuvimos una interlocución desde La Habana con sectores de la sociedad colombiana. Y ya cuando llegamos al territorio, cuando llegamos a Colombia, primero hicimos la conferencia, nos reunimos delegados de todos los frentes guerrilleros, más de 1.500 delegados de los frentes guerrilleros y bloques en el Yarí, en los llanos del Yarí. Se hizo la conferencia y la mayoría dijo sí, vamos a firmar el acuerdo de paz y vamos a dejar las armas, no vamos a usar más armas, y por eso la consigna del Yarí fue: nuestra única arma será la palabra. De ahí nos fuimos a Cartagena, firmamos el acuerdo de paz, viajamos a La Habana a esperar que se diera el plebiscito. Perdió el plebiscito Santos, o sea, ganó el no, y empezamos nuevamente a renegociar con el gobierno en La Habana. Y cerramos esa negociación a mitad de noviembre, y nos vinimos a firmar el acuerdo ya nuevamente en el Teatro Colón en Bogotá el 24 de noviembre. En este mes estamos cumpliendo 7 años de haber firmado el acuerdo de paz. Van a haber muchos actos a nivel nacional sobre lo que ha significado para el país esos 7 años de implementación del acuerdo de paz. ¿Tuviste la oportunidad de dialogar con alguna víctima tú mismo? Sí, no con ¿Y hay alguna que recuerdes? Con muchas víctimas. A ver, nosotros antes de la firma del acuerdo iniciamos unos procesos para generar confianza en el país, y pues se hicieron en La Habana unos encuentros con víctimas. Íbamos a escuchar a las víctimas, víctimas de todos los actores. No eran las víctimas solo de la insurgencia, sino de todos los sectores, víctimas de Estado y de las instituciones paraestatales. En ese proceso, pues esas se llamaban las audiencias con las víctimas. Hicimos audiencias con víctimas, audiencias con jóvenes, bueno, con mujeres, con campesinos. ¿Hay alguno en particular que recuerdes o no? Sí, a ver. Entonces, nosotros establecimos con el gobierno una mesa de desarrollar unas acciones tempranas para generar confianza. Y hicimos el encuentro con las víctimas de la Chinita. Y hicimos el encuentro con las víctimas de Bojayá. El 6 de diciembre de 2015 fui a Bojayá. Viajé de La Habana, no habíamos firmado el acuerdo, y fui a Bojayá a asumir la responsabilidad de la organización con las víctimas allá en el municipio de Bojayá. O sea, encontrarnos con las víctimas del conflicto y a establecer los acuerdos, la agenda de acciones reparadoras con las víctimas. De igual manera con la Chinita se han ido trabajando. Bueno, estuvimos también en un acto con las víctimas del secuestro de los diputados de la Asamblea en Cali. En Cali hicimos ese evento. Es decir, son muchos los encuentros con víctimas que hemos tenido. ¿Tú qué opinas en este momento, el hecho más reciente que me lo acabaste de mencionar ahorita, que fue el secuestro del papá de Luis Díaz? ¿Tú qué opinas de ese acontecimiento en este momento? Así lo resumo: un descalabro del ELN, una acción que en el marco de un acuerdo de cese al fuego es un rompimiento total. O sea, el ELN ahí actuó de tal forma como si hubiera sido inducido por la derecha para hacerle daño al gobierno del presidente Petro y
poder generar muchas dudas y resistencias con la salida política, con cualquier proceso de negociación. ¿Tú en este momento de tu vida sientes satisfacción con el proceso que has llevado? ¿Cómo lo has llevado? Todo lo que has alcanzado pues en este trayecto tan largo que es hacer un proceso de paz donde hay muchos obstáculos, más que todo políticos. En este momento, ¿tú cómo ves tu vida y tú cómo consideras ya el proceso que estás llevando ahora en este proceso de paz, en este cambio de vida que tienes ahora? A ver, desde que iniciamos tenía la claridad y lo has expuesto muy bien, es un proceso. Proceso no es un acto, la paz no es un acto, es una suma de muchas acciones, de muchos compromisos, de muchas voluntades, de muchos actos de vida, diría hasta de fe. Es la construcción de paz, sobre todo en una sociedad tan destrozada en términos de construcción de convivencia como es la nuestra. Nosotros hemos sido una sociedad que llevamos 2 siglos de conflictos violentos. Entonces, trabajar en esa dirección, teníamos la claridad de que entramos a un escenario nuevo, muy complejo y de muchos riesgos, es decir, los riesgos se continúan. Llevamos más de 403 compañeros y compañeras firmantes del acuerdo de paz que han sido asesinados. Por eso tenemos que andar con seguridad y todas esas ¿En este incomodidades. proceso que has llevado has recibido algún atentado? No, personalmente no he recibido atentados. Dejemos el conjunto de la organización, sí, del proceso, porque son 407 firmantes que han matado, que han asesinado. Entonces, continuando con la primera pregunta que me hacías, este ha sido un proceso de riesgos, pero como decía tal vez Borges, hay que asumir el dulce riesgo de poder despertar como amor, poder despertar confianza, poder despertar esperanza de que sí es posible trabajar para algún día nuestro país, para que algún día nuestro país pueda vivir en paz. Y ese es el ejercicio que he hecho. Diríamos que hoy, Pastor Olape, aquí en Puerto de Río, donde estuvo ausente 40 años y regresa en un escenario complejo como es el electoral, y la comunidad, los ciudadanos del municipio me reciben como, sí, haga política. Que no lo vamos a apoyar, pero haga política, ¿sí? No le vamos a poner, no tenemos la confianza para que nos administre, nos ayude a administrar, pero tranquilo, usted puede estar aquí. Ese es un gran mensaje. Te dejaron ¿sí? hacer tu proceso. Sí, hacer el proceso político, pues parte del acuerdo, es la participación política. Y pude hacerlo aquí, hoy salgo y los ciudadanos me saludan normal, me reencontré con mis familiares, con viejos amigos, y hoy podría decir que tengo unos nuevos amigos en el municipio. Entonces, es decir, retorné en unas condiciones después de una ausencia dura de 40 años. Listo, bueno, y en nuestra sesión de preguntas generales, nosotros hacemos pues 2 preguntitas. La primera, si tú tuvieras acá de frente a tu niño interior, ¿tú qué palabras le dirías? Hermano, gócela más, sea mucho más libre, más rebelde de lo que fuiste. Y segunda, ¿tú qué consejo le darías a los jóvenes de nuestro municipio o bueno, de nuestro país en general que están en este entorno de tanta guerra, de tanto conflicto, que acá en el mismo municipio lo hemos visto? ¿Tú qué consejo le darías a estos jóvenes que están pasando por ese proceso y qué consejo le darías en general a la comunidad? No, pues a los pelados, acompañarlos, abrazarme con ellos será llorar, porque realmente pues, no depende de ellos, es quien los otros, es como los gobernantes nos generan condiciones para la cultura, para el deporte, para el arte, para la música, que le permiten a los jóvenes otras posibilidades y no exclusivamente la de la desigualdad, la de
esa desigualdad que lleva a que los jóvenes se consuman en drogas para poderse escapar de la realidad. Entonces, más que a los jóvenes, es como a quienes pueden desarrollar políticas efectivas, políticas públicas efectivas para la juventud. Bueno, y por último, ¿tú quieres seguir tu proceso político y te gusta este tema o tienes algunos proyectos diferentes fuera del municipio o te quieres establecer acá y continuar el proceso? A ver, yo tengo el compromiso con el municipio, yo vivo aquí, estoy viviendo aquí, me toca salir, sí, porque tengo responsabilidades nacionales. A la Jurisdicción Especial para la Paz le solicité que la sanción reparadora la pagaba aquí. Entonces aquí va a estar este ciudadano acompañando a la gente en acciones reparadoras, a las víctimas y demás. O sea, voy a estar aquí. La política pues no va a estar fuera. A que va a aspirar yo para la próxima de pronto no va a ser, pero el proyecto sí. Es decir, yo voy a seguir acompañando a los jóvenes aquí, a las mujeres que soñaron y que creyeron que se puede hacer otro Puerto de Río, a los adultos mayores, a todos los que se sumaron. A esos 1.572 ciudadanos que dijeron, es posible, pues yo voy a seguir acompañándolos aquí. ¿Sí? Sobre todo que pues ya yo soy un cucho, tengo 64 años, pues ya debo también reposar, pero sí hay que abrir el campo con la experiencia a estas nuevas expresiones organizativas que se van dando en el municipio. Hay que, como se dice, promover liderazgos políticos muy comprometidos con lo social, muy comprometidos con la gente, que no estén pensando en cómo llenan el bolsillo, sino cómo llenan el espíritu, cómo enriquecemos el espíritu. Es en eso que hay que, diríamos, cómo apoyar a la gente. Listo. Te agradecemos mucho por este espacio que nos diste acá, por todo lo que nos compartiste, todo lo que nos diste a conocer, tu proceso, tu trayecto de vida, tus proyectos de vida. Entonces te damos las gracias por hacer parte de este espacio. Gracias a ustedes por la invitación y seré un promotor del programa.